Hola amigos, acompañan este rol en Valencia a ver una mini mascleta en honor al Cristo de la Fe. El bus casi me deja, así que tuve que correr y llegué todo sudado. Bueno, aquí llegamos al Mercado Central, primera parada del día de hoy. De aquí vamos a buscar en donde hay una mascleta que nos dijeron que había. Pues una vez ubique la mascleta, tocará esperar a que empiece, supongo que será a las 2 porque la mayoría empiezan a las 2, pero no sé. Y ahora hace un viento horrible y no sé si esto afecte el sonido del micrófono, espero que no, porque pues para eso está la pelucita, ¿no? Además hay como un mercado barato de cosas afuera. El mercadillo este es más grande de lo que yo esperaba. Pensé que era solo en un lado, pero no. Está por toda la plaza y por todo alrededor del mercado central, para que los turistas compren sus baratijas de turistas. Bueno, aquí esperando a Michelle mientras llega. El que siempre llega 3 horas antes y llegó tarde, muy bien. Y hoy vamos mal de tiempo ya que tenemos una mascleta creo que a la 1:30 y es la 1:15, así que no sé si lleguemos. Y ahí viene el capitán tardío, don Lento, el que nunca revisa las rutas del bus, el que ni siquiera me ha visto porque es un ciego. Ahí viene, él mismo. Ah, ya por fin me vio. Y aquí vamos el Panchito y el Franchute, camino a la mascleta a ver si llegamos. Aquí ya están las torres de Serranos. La mascleta está del otro lado del puente. Y este ahora sí tiene afán. Me encantan, son de las cosas que más me gustan de Valencia, las torres. Ahora la mascleta es al final de este puente. Hay una pequeña plaza. Ahí es. Me imagino que es pequeña porque la plaza es muy pequeña. Así que vamos a verlo. Bueno, ya llegando a la mascleta, a las torres de fondo, con un calor horrible. Bueno, acá está la iglesia y allá abajo la mascleta. Casi no se ve porque es minúscula, pero en últimas es una mascleta. Bueno, ya llegamos a la mascleta, estamos listos para verla. La tenemos justo enfrente. Y pues nada. ¿Una gata? ¿Quién es una gata perra? ¿Quién es una gata puta? Y bueno, después de la mascleta me vine a la casa de mi amigo Michel. Vamos a hacer una comida improvisada. Le voy a hacer un menú, un intento de menú colombiano porque pues hoy todo está cerrado y vamos a hacer lo que encontramos. Y bueno, como es domingo, no es que hayan muchas opciones para comprar porque en España todo está cerrado. Así que con lo que encontré en la nevera de Michel estoy haciendo un intento de sudado de pollo.
Encontré yucas que teníamos del otro día que nos sobraron. Y bueno, ya ahorita les mostraré el resultado final. Y bueno, este fue el resultado final. Aquí sí quedó el sudado de pollo. A mí me gusta con mucho guiso, así que... El francés dijo que era mucho, pero se lo comió todo. Muy bueno. Y terminamos el día con una tarta de queso y dulce de fresa. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.